No es la conclusión que busca la Comisión Interamericana con este tipo de informes. Esos pronunciamientos vinculados con crímenes de lesa humanidad no existen en los informes temáticos de la Comisión Interamericana. Se dejan específicamente para determinados casos que se pueden elevar a la Corte Interamericana y no en el marco de un informe general. El Comité de Desaparición Forzada y la Comisión Interamericana son mecanismos complementarios, pero tienen ordenamientos jurídicos y tienen mecanismos diferentes, y nosotros no somos exégetas del comité, tampoco somos exégetas del gobierno y su respuesta ante el comité. Lo que puedo decir es que ambos organismos tenemos como fin común, como objetivo común, ayudar a erradicar la desaparición de personas en México y ayudar a comprometer a las distintas instituciones del Estado en que esto tiene que cambiar, ¿no? En eso coincidimos, aunque no tenemos el mismo ordenamiento, nosotros no tenemos el mecanismo del artículo 34, nosotros estamos utilizando otros mecanismos. Por supuesto, la Comisión Interamericana respeta el trabajo del comité, pero no somos sus intérpretes, ¿no? El informe de la Comisión Interamericana es un informe que se empezó a elaborar en el año 2024, pero aprovechando una experiencia de trabajo de la Comisión Interamericana con México de décadas, ¿no? Hay que recordar que la Comisión Interamericana fue convocada también por el Estado mexicano, por el gobierno mexicano, para colaborar en el caso de Ayotzinapa. Tuvimos muchísimos casos, muchísimas medidas cautelares, muchísimas audiencias en donde dimos seguimiento a la cuestión de la desaparición en México, y este informe intenta recopilar toda esta información, pero haciendo un recorte de los últimos 10 años, que es donde advertimos que de parte del Estado hubo un reconocimiento de esta situación y se empezaron a adoptar medidas. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros desde la Comisión Interamericana? Es qué falta, ¿no? Y qué parte de esas medidas y de esas políticas y de esas leyes no están funcionando bien. México tiene leyes muy importantes, México tiene instituciones muy importantes que se han creado para hacer frente a la desaparición, y sin embargo la desaparición sigue existiendo y aparentemente se ha generalizado, aparentemente no, con números nosotros lo estamos mostrando, se ha generalizado, es un fenómeno que afecta de manera indiscriminada, ¿no? Por supuesto que hay casos de desaparición forzada que no se han erradicado. La Comisión también da cuenta de casos de desaparición forzada, de casos en donde hay connivencia con autoridades estatales. Por supuesto que sí, pero lo que nosotros queremos remarcar es que sea un fenómeno de desaparición forzada en algunos casos, o sea un fenómeno masivo cometido por el crimen organizado, como lo que la Comisión está advirtiendo, la responsabilidad del Estado es ineludible, ¿no? No exime de responsabilidad del Estado el hecho de que los casos sean cometidos en su gran mayoría por el crimen organizado. Y hay que robustecer las políticas de seguridad para la prevención, las políticas de justicia. La impunidad que está imperando es responsabilidad exclusiva de las autoridades judiciales, ¿no? Más del 95% de estos casos que se denuncian terminan en la impunidad. Esto es inadmisible. La impunidad de la desaparición sigue generando desaparición de personas. Entonces, a esto apuntamos nosotros, a dar recomendaciones muy precisas para ayudar a revertir esta situación. No son titulares los que van a encontrar en la Comisión Interamericana, en este informe temático de la Comisión Interamericana, no van a encontrar grandes eslogan, y lo vuelvo a repetir, porque con eslogan y con respuestas fáciles no se soluciona un problema complejo. Entonces la Comisión está poniendo a disposición un análisis muy riguroso, muy detallado, muy pormenorizado de lo que se está haciendo y de lo que falta hacer para poder dar respuestas a esta situación y revertir esta situación que es dolorosísima. Ayer estuvimos acompañando a las madres en la marcha, estuvimos reunidos con los colectivos, y el dolor, la frustración, el enojo que tienen es absolutamente entendible, y desde la Comisión Interamericana las abrazamos y las comprendemos, ¿no? Pero nuestro rol es brindar respuestas objetivas y brindar respuestas complejas frente a un fenómeno complejo, porque si no, la situación no se puede modificar. Bueno, sí entiendo, como lo dijo, que no es la exégeta ni del texto del comité, ni tampoco exégeta del gobierno. Ustedes no interpretan los textos del gobierno mexicano, ni tampoco lo que ha hecho el comité. Ustedes tienen su propio mandato, su propia investigación, pero hay efectivamente puntos de coincidencia que no se pueden dejar de subrayar. Evidentemente, cuando Andrea Poczak está hablando del fenómeno en México, usted usó la expresión de que es un fenómeno masivo y generalizado. Estas dos palabras las acaba de pronunciar, un fenómeno masivo y generalizado, y que los números están ahí. ¿Podría detenerse aquí? ¿Cómo es que se puede afirmar una cuestión de esta dimensión? Porque estamos hablando de un fenómeno
efectivamente indignante, que debe encontrarse la salida, eso no hay la menor duda de ello, pero detengámonos aquí en lo que ha sido su propia investigación de 2 años, en lo que están siendo los criterios técnicos y de investigación que la llevan a plantear como lo hemos dicho, que el fenómeno de la desaparición forzada en México es un fenómeno masivo y generalizado. ¿Cómo se puede afirmar todo esto? Porque la Comisión Interamericana se basa en un análisis jurídico de la normativa del sistema interamericano, ¿no? Para el sistema interamericano existe una diferencia entre un Estado que comete la desaparición, que sus agentes son los que cometen la desaparición. Eso para el sistema interamericano se llama desaparición forzada. Cuando no es el Estado directamente el que comete la desaparición, eso se llama desaparición. Hay otra diferencia muy fuerte que nosotros tenemos en nuestros estándares, en nuestros ordenamientos, que tiene que ver si hay una política deliberada para cometer desapariciones, como ha ocurrido en nuestra región, en muchísimas dictaduras, en donde había un Estado que cometía una práctica sistemática de desaparición de personas porque había una política deliberada para desaparecer personas. Eso es lo que no estamos advirtiendo en México. Nosotros no estamos advirtiendo una política deliberada del Estado para cometer desapariciones, ¿sí? Entonces esa es una diferencia que nosotros marcamos muy, muy fuerte según nuestro ordenamiento jurídico. Eso no quita, eso no impide que no se adviertan con mucha claridad las responsabilidades internacionales involucradas en el asunto. Entonces hay algunas diferencias de terminología jurídica que tienen que ver con nuestro mandato, con nuestro ordenamiento jurídico y que nosotros precisamos hacer. Eso no impide que no estemos marcando la responsabilidad estatal en la falta de prevención, en la falta de búsqueda efectiva, en la falta de esclarecimiento, en la falta de justicia, en la falta de acompañamiento a las víctimas, ¿no? Entonces, por eso digo, a veces son estas discusiones técnicas, jurídicas, que pueden ser muy aburridas o muy poco claras para alguna gente, pero lo que nosotros queremos remarcar es que hay responsabilidades ineludibles del Estado involucradas en cualquier caso que desaparece una persona. No, yo creo que no son aburridas, son fundamentales, Andrea Boyczak, desde luego que son fundamentales. A ver, me detengo aquí porque es uno de los grandes temas de discusión. El gobierno mexicano ha dicho que las desapariciones en México están relacionadas directamente con el crimen organizado, y que no se trata del tipo de desapariciones que marcaron lamentablemente el tiempo de la llamada Guerra Sucia en México en los años 70, en fin, todo este fenómeno donde había una acción del Estado para desaparecer a personas críticas, opositoras, en fin, ese periodo de la historia es muy claro para México, y el gobierno de la República dice no está ocurriendo eso, y no está nadie diciendo que está ocurriendo eso. Nadie está diciendo que Claudia Sheinbaum está mandando desaparecer personas. Eso no se está planteando por ningún lado, pero lo que sí se está planteando es que agentes desde luego la responsabilidad central del Estado, como usted dice, la esencial es que el Estado debe garantizar la seguridad de los mexicanos, y eso no ha ocurrido como debe ocurrir. Esencialmente hay una responsabilidad de cierto tipo del Estado mexicano inocultable, pero también, y ahí está el tema, están señalamientos específicos de agentes del Estado, policías, agentes municipales, por decir algo muy, muy en boga ahora, un secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tabasco que está acusado de varias cosas, también fue vinculado a proceso por desaparición, un funcionario del gobierno de Tabasco y gente cercana al actual régimen, hoy encarcelado. Y otros casos diversos donde se puede saber y documentar la participación directa de agentes del Estado de diferente tipo, y también un tema que tiene que ver con dejar hacer. Agentes del Estado que dejan pasar la acción del crimen, y eso también es una omisión criminal. ¿Cómo encontrar la manera precisa para definir si es desaparición forzada o desaparición a secas? Exactamente. Esa definición la tienen que dar la justicia en los casos, y es lo que estamos advirtiendo de una brutal impunidad, ¿no? Es la justicia caso a caso que debe demostrar
si hay connivencia, si hay participación, si hay un dejar hacer, si hay una aquiescencia de parte de algún funcionario del Estado para convertir esa desaparición en una desaparición forzada. Es una definición jurídica que debe dar la justicia y es lo que no se está encontrando con esta respuesta judicial que brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, por supuesto, y también la Comisión está advirtiendo, a partir de los casos relevados y de la información recopilada, que la desaparición forzada en México no se ha erradicado y que hay casos de desaparición forzada, que hay casos directos de desaparición forzada, hay casos de desaparición por connivencia o por omisión, que la Comisión tiene documentado, hay casos ante el sistema interamericano, ante la Corte Interamericana. Por supuesto que la desaparición forzada no se ha erradicado en México, y no queremos decir eso, ¿no? Lo que sí decimos es que tiene que, esa definición jurídica de si en un caso hay connivencia de alguna participación estatal debe ser esclarecida por la justicia, tiene que tener la respuesta judicial correspondiente, y eso es lo que no estamos advirtiendo, y no somos nosotros los que podemos reemplazar esa definición jurídica que corresponde a la justicia. Por eso alertamos sobre la impunidad, porque la impunidad es alarmante, ¿no? La impunidad es lo que sigue naturalizando la desaparición como una posibilidad, es lo que termina generando esta desconfianza en las instituciones del Estado, que termina generando esta desconfianza en las autoridades públicas, ¿no? Mucha gente cree que el Estado está involucrado, el Estado está dejando hacer, porque falta una respuesta judicial que ponga blanco sobre negro sobre esta situación. Nosotros no descartamos que exista connivencia de agentes estatales, por supuesto, y tenemos documentados casos de desaparición forzada. Lo que sí tenemos documentado en general y registrado es que el fenómeno masivo de la desaparición que duele tanto, estos más de 130.000 personas desaparecidas, estos 70.000 cuerpos que siguen esperando ser identificados, dolorosamente desaparecidos otra vez, esto está marcado fundamentalmente por el flagelo del crimen organizado, ¿no? Y es una responsabilidad del Estado el erradicar este crimen organizado, el prevenir las desapariciones, el buscar inmediatamente a las víctimas apenas ocurren las desapariciones. Es el Estado, todas sus autoridades con sus competencias, las que tienen que investigar esto, tienen que sancionar a los responsables, tienen que acompañar a las víctimas, tienen que brindarles el acompañamiento sin tanta burocracia, tienen que identificar a los restos, tienen que garantizar memoria, tienen que abrir los archivos, si algún archivo estatal de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales pueden tener información sensible, tienen que abrirlos para esclarecer lo sucedido. Entonces, hay muchas responsabilidades del Estado involucradas y nuestras recomendaciones apuntan a fortalecerlo.